Vamos a definir la ecuación general para los elementos generales tipo serie. Tenemos a un resistor, un capacitor, una bobina, una fuente de voltaje y una fuente de corriente en un arreglo en serie. Es decir, hemos acomodado a los elementos básicos sin que se repitan en serie. Como sabemos que es un arreglo en serie de elementos básicos, la corriente va a ser igual en todos y cada uno de ellos, mientras que la caída de voltaje presente entre las terminales del arreglo en serie de elementos sería igual a la suma de todos y cada una de las caídas de voltaje individuales en los elementos básicos. Nosotros, por lo tanto, podemos declarar esto y podemos declarar que la caída de voltaje del elemento general será igual a la suma de todos y cada una de las caídas de voltaje de los elementos básicos. Como yo sé y ya he definido a qué es igual cada una de las caídas de voltaje, puedo reescribir la anterior expresión sustituyendo estas caídas de voltaje en la parte que les corresponde, con lo que yo tendría esta expresión. Como yo sé que en una red eléctrica pueden haber varios elementos generales tipo serie y que pueden estar de hecho acoplados magnéticamente entre sí, yo tengo que establecer una ecuación general para elementos generales tipo serie para cada elemento general tipo serie de la red, y además tengo que establecer si dicho elemento general tipo serie tiene acoplamientos magnéticos con otro elemento general tipo serie de la red, por lo que esta expresión pasa de estar escrita así a estar escrita de esta forma, donde yo estoy especificando que por medio de la letra, por medio del subíndice K, que estoy hablando del elemento general bajo estudio, es decir, el elemento K, y esta suma me permitiría definir que pueden existir acoplamientos magnéticos de la bobina que forma parte del elemento general tipo serie número K con otras bobinas de la red eléctrica, las cuales siendo que le va desde 1 hasta lambda, donde lambda es el número total de elementos generales tipo serie de la red. Ahora, ¿qué pasaría si un elemento básico, si un elemento general tipo serie prescinde de algunos elementos básicos? Pues para escribir nuestra ecuación general tipo serie para un elemento general, para escribir nuestra ecuación general tipo serie para un elemento general tipo serie, le reescribiríamos y solamente omitiríamos aquellos términos que corresponden a los elementos básicos faltantes, como se puede apreciar aquí, donde falta la bobina y una de las fuentes. Entonces se omite la caída de voltaje correspondiente a la bobina y a la fuente faltante, como se puede apreciar. Ahora, depende de la configuración de nuestro elemento general tipo serie, se pueden presentar dos casos. El primer caso que nosotros vamos a tener es cuando no existe la fuente de... cuando no existe la... es cuando no existe la fuente de corriente. Dado que al tener un elemento general tipo serie, si nosotros no poseemos a lo largo de esta trayectoria que define al elemento general tipo serie a la fuente de corriente, entonces no existirá aquel elemento que nos pueda establecer la corriente a lo largo de todo este elemento general, por lo cual tendríamos que una de las incógnitas para la ecuación general para los elementos generales tipo serie, cuando no hay una fuente de corriente, sería la corriente y la caída de voltaje. Y ustedes dirían, ¿por qué la caída de voltaje? Y yo les respondería, si no hay algo que defina la corriente y la caída de voltaje está en términos de la corriente, también la caída de voltaje va a ser una incógnita. Ahora, ¿qué pasa si nosotros contamos con la fuente de corriente? En este caso tendríamos dos incógnitas también. Como la fuente de corriente da su valor en corriente y no en voltaje, la incógnita sería la caída de voltaje de la fuente de corriente. Y como la caída de voltaje de la fuente de corriente denotada por la letra D subíndice K está a su vez definiendo la caída de voltaje, entonces ya tendríamos dos incógnitas, siendo estas la caída de voltaje y la caída de voltaje del elemento general tipo serie y la caída de voltaje de la fuente de corriente. Para resolver una red eléctrica es necesario, aparte de tener la ecuación general para un elemento general tipo serie, establecer a las leyes de Kirchhoff, pero eso lo veremos en temas posteriores. Ahora, nosotros tenemos el siguiente ejemplo. Hagan de cuenta, yo quiero escribir las ecuaciones generales para los elementos generales tipo serie de la siguiente red eléctrica. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero que hay que hacer es agrupar, orientar y numerar los elementos generales tipo serie. En un elemento general tipo serie no se pueden repetir dos elementos básicos. Entonces, considerando lo que les acabo de mencionar, para esta red eléctrica yo los agruparía, numeraría y orientaría de esta manera. Aquí
Yo tengo una fuente de que puede ser tanto de voltaje como de corriente, no nos están especificando. Tengo un capacitor y un resistor. Si se dan cuenta, aquí y aquí tengo otro resistor, pero como se ha establecido que en un elemento general tipo serie no se pueden repetir los elementos básicos, entonces de este punto a este punto tendría un elemento general tipo serie, porque tengo un resistor y aquí tengo otro resistor y aquí ya tendría un resistor. Entonces yo tendría que definir un elemento de aquí a acá para no repetir al resistor. Tenemos el elemento general número 1, cuya orientación suele tener la misma orientación de la fuente de voltaje, de la fuente de voltaje o corriente, si es que existe alguna fuente de alimentación a lo largo de mi elemento general. Aquí tendría otro, con este resistor y esta bobina. Sería el elemento general número 2, cuyo sentido está denotado por la punta de flecha. Y ustedes dirían, ¿por qué no vamos para acá? ¿Por qué el elemento general tipo serie no abarca esta bobina y esta bobina? Porque, además de que ya se estarían repitiendo las bobinas, y en un elemento general tipo serie no se pueden repetir los elementos básicos, es el que haya este cruzamiento quiere decir que esta bobina ya no está en serie con este, y esta bobina ya no está en serie con esta, por, como les digo, el cruzamiento. Ahora, vamos con este elemento general tipo serie, el que está aquí formado por esta bobina y este capacitor. Se ha asignado su sentido de tal forma que este sigue el de la punta de flecha. Entonces ya tenemos tres elementos generales: el elemento general número 1, el elemento general tipo serie número 2 y el elemento general tipo serie número 3. Ahora vamos. Aquí entre esta bobina y este capacitor iría otro elemento general tipo serie. Se interrumpiría hasta este punto porque aquí habría otro capacitor y ya se estaría repitiendo. Por lo tanto, este es elemento general, este es otro elemento general. Y entre este capacitor y esta bobina tendríamos otro elemento general. No, este capacitor, esta bobina, esta fuente y este resistor, aquí tendríamos otro elemento general, porque a pesar de que son muchos elementos en este elemento general tipo serie, no se están repitiendo los elementos básicos. Este sería otro elemento general cuyo sentido queda orientado por el segmento de recto queda determinado por el segmento de recta orientado. Aquí entre esta bobina y este resistor tendríamos a otro elemento general tipo serie, cuyo sentido queda determinado por el segmento de recta orientado. Y finalmente, aquí tendríamos a otro elemento general tipo serie, porque fuente de alimentación, capacitor, resistor y bobina no se están repitiendo. Y el sentido queda denotado por el segmento de recta orientado. El sentido queda determinado por el segmento de recta orientado. Siempre y cuando exista una